7:02 de la mañana. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, un desafiante, Nicolás Maduro, se autoproclamó presidente hasta el año 2031 como ganador de las elecciones que se llevaron adelante el día domingo en Venezuela. Fue una jornada histórica. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero. Eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Bueno, la cuestión es que no presenta ninguna de las actas. O sea, la oposición dice tener, Corina Machado, que es la principal líder de la oposición, en sus manos el 72% de las actas, es decir, los resultados de las mesas que no se condicen con el resultado. O sea, no muestra cómo llega al número del 52% de Nicolás Maduro, después de que durante todo el día y en un sistema electrónico no dieron ningún resultado parcial y pasada la medianoche se ganó por el 54% de los votos, listo. Bueno, lo que le están demandando justamente la oposición que denuncia fraude en Venezuela, se ha generado una situación de mucha tensión en las calles. La información da cuenta de por lo menos 2 muertos y más de 40 detenidos por las protestas de la oposición en las calles de Venezuela por esta decisión de Nicolás Maduro de autoproclamarse presidente sin mostrar el resultado electoral y ante la denuncia de fraude de los líderes de la oposición. Recordemos que Corina Machado no pudo presentarse porque estaba impedida de hacerlo, proscripta en estas elecciones, y entonces el candidato más votado de la oposición terminó siendo Edmundo González Urrutia, un ex embajador a quien Corina Machado apoyó ante la imposibilidad de ser ella misma quien encabezara la boleta electoral en Venezuela. Maduro, bueno, dijo que quienes no le reconocen su triunfo son nazifascistas. Escúchenlo. La misma ultraderecha fascista que hoy se ha cartelizado, toda la ultraderecha fascista, el grupo Vox de España, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque de Colombia, el nazifascista sociópata de Milei, Bolsonaro, la misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el imperio norteamericano que ensayan la misma operación, fueron los que salieron a tratar de imponerle al pueblo de Venezuela, por encima de la Constitución, a un presidente espurio utilizando la institucionalidad. Bueno, la cuestión es que Venezuela tomó la decisión de retirar a todo su personal diplomático de 7 países, los 7 que cuestionaron el resultado electoral en América Latina, con los que todavía tiene relación: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. La situación con la Argentina es bastante particular porque había en la embajada argentina en Venezuela personas asiladas buscando refugio político. Entonces, al echar al personal diplomático, una de las cosas más tensas ahora es qué pasa con el personal los venezolanos que habían buscado refugio político en la embajada argentina en Caracas. De esto decía Diana Mondino, la canciller. Algunos están encapuchados, pero sería un verdadero disparate porque no están... Ayer ha habido elecciones y en donde aparentemente el resultado fue diferente al esperado en cuanto a la enorme convocatoria que hubo, en cuanto a la notable mayoría que alegan la oposición a Maduro, y sin embargo en el recuento, la información oficial ha sido lo inverso. Hay que revisar esta situación. Aparentemente sería una situación muy compleja, en el sentido que no quiero usar algunas palabras que son muy fuertes. Bueno, perdón, aquí ella se cuida de no usar la palabra fraude, que sí usó directamente Milei. Ahora lo vamos a escuchar a Milei, pero hablaba Mondino también sobre la situación de unos encapuchados que aparecieron en la embajada acá, en unas protestas, pero también de la situación de los asiliados allá. Algunos están encapuchados, pero sería un verdadero disparate porque no están cumpliendo de ninguna manera
con las convenciones internacionales, ahora tenemos esta situación tan compleja en donde no expulsan, porque ese es otro tema importantísimo, están expulsando a los diplomáticos de varios países, que son todos los que hemos firmado esta mañana nuestra preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela, expulsan a los diplomáticos y no dan autorización o no contestan o no sabemos qué hacer con las personas que están refugiadas. Esto realmente es inaudito y creo que no ha ocurrido ni siquiera en algunos otros casos que hemos visto de atropellos en una embajada. Algo como esto es francamente sorprendente. Bien, mientras tanto, Milei habló directamente de un fraude. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, que el chavismo y lo que perduró sobre todo con Maduro haya sido un fenómeno empobrecedor en Venezuela no hay ninguna duda, ¿no? Ayer charlábamos con José Nathanson, un país que está asentado sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, redujo su PBI a 1/4 a lo largo de este periodo y expulsó el mayor éxodo económico de la historia de Latinoamérica, Sudamérica, con más de 6 millones de venezolanos exiliados en distintos países. La situación lo que pasa es que es muy delicada respecto a qué pasa en las calles de Venezuela con un régimen decidido a reprimir la protesta callejera. José Luis Espert, ya en la línea más imprudente de todas las líneas posibles, habló directamente de un asalto por la fuerza. A Maduro no hay manera de sacarlo del poder sino por la fuerza. Si hubiera fraude. ¿Por la fuerza qué sería? ¿Que los gobiernos de la región hagan algo? Claro. ¿Por qué? Sí, pero no está eso dando vuelta. Lo lamento mucho, porque eso debería ocurrir. Pero el gobierno argentino... pueblo de Venezuela no se merece esto. ¿Pero qué podría hacer el gobierno argentino, por ejemplo? No, el gobierno solo de Milei? no, obviamente, nada, solo no. Esto es una cuestión de la región. Sí. Uno no puede tener gobernando un país a un genocida como Maduro, a un narcotraficante como Maduro, un hombre que solamente gana elecciones con fraude. Eso no es nada, eso es un experimento. Por eso digo, de la única manera que este delincuente puede ganar es con fraude, lo cual demostraría una vez más que no hay manera de sacarlo a Maduro sino por la fuerza. Bueno, eso fue una opción que en su momento agitó Trump cuando estaba en la presidencia norteamericana. Hay que ver, ahora seguramente se recorrerá el camino de las sanciones. Estados Unidos, que había aflojado un poco las sanciones contra Venezuela después de, por necesidad, por el tema del petróleo, después de la guerra de Rusia, el ataque de Rusia a Ucrania. La cuestión es que ahora, bueno, seguramente se va a reunir la OEA, la Organización de Estados Americanos, y lo más importante también en términos del aislamiento total que le podría provocar a Maduro, va a ser el pronunciamiento de México y Brasil, dos presidencias de centroizquierda, más afines ideológicamente en sus orígenes a lo que fue el proceso de Chávez, que por ahora no han reconocido el triunfo, pero tampoco denuncian un fraude. Lo que le están diciendo es, mostrame las actas, mostrame que hubo un proceso transparente. Por ahora no ha dicho nada Lula da Silva, que es una palabra muy importante en este sentido. El que sí habló desde la izquierda democrática y con claridad es Gabriel Boric, el presidente de Chile. Y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, y lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del gobierno. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación, y por lo tanto creo que salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado.
Bien, con cautela, pero marcando la necesidad de un escrutinio transparente que avale lo que dice Maduro, que fue su triunfo y que según la oposición ha sido una flagrante fraude, ¿no? Todo el proceso es muy irregular en términos de la falta de transparencia, lo que pasó con el escrutinio. No hay un solo papel que muestre cómo fueron los datos. Supuestamente no iba a haber ningún dato hasta que no tuvieran una tendencia. Uno entendía que cuando tengan los datos de Caracas, eso te iba a dar la tendencia, como acá te lo da la provincia de Buenos Aires. No, y aparecieron a las 12:05 de la noche se ganó 52% de los votos sin mostrar las actas. Bueno, la que no dice nada es Cristina Fernández de Kirchner. El canciller venezolano alistó a la Cámpora entre las agrupaciones que habían apoyado a Venezuela. No hay un documento de la Cámpora. Andrés Larroque fue integrante de la Cámpora. Ya no es más un miembro del gobierno de Kicillof, bastante peleado con Máximo Kirchner, pero así todo tiene una visión muy condescendiente. Escúchenlo. Preocupantemente lo veo al presidente argentino más interesado por lo que ocurre en Venezuela que por la realidad de nuestro país. La verdad es que llama la atención que tenga expresiones además casi llamándonos a un golpe de Estado. Me parece que en todo caso hay que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y la voluntad popular. Después sí me parece que tenemos suficientes problemas los argentinos como para andar mirando qué pasa en otro país, que seguramente los venezolanos tendrán más capacidad de resolver sus problemas que lo que podamos aportar nosotros. Bueno, en este caso además son dos cosas contradictorias. Si la voluntad popular dice una cosa y la autodeterminación de los venezolanos, pero bueno. Mientras tanto, Nicolás Crepla, compañero del gabinete de Kicillof de Larroque, en este caso como ministro de Salud, hablando acerca de algo que nosotros venimos planteando, el impacto que dicen negativo que va a tener sobre las guardias médicas cuando se empiece a aplicar el descuento de ganancias que empieza a regir, digamos, con el salario julio y se va a ver en las liquidaciones de agosto. Hoy está judicializado por varias representaciones de los trabajadores de la salud en particular y también la semana pasada, el martes creo, volvió a presentar el diputado Goyán el mismo proyecto que había presentado antes y que había sido aprobado para volver a eximir a los trabajadores de la salud. Pero la verdad que no se comprende cuál es el sentido, porque no tiene un sentido recaudatorio y no fue que entró en las generales de la ley del impuesto a las ganancias, fue deliberado, específico, advertido y genera un profundo malestar y preocupación por la posibilidad de que siga habiendo guardias en nuestro país. 7:14 de esta mañana, que es fría, les quiero decir.